En el estudio de hoy veremos la definición más exacta de la fe a la luz de las Sagradas Escrituras, y para ello veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal como podemos ver, la fe puede producir grandes resultados en nuestras vidas como verdaderos cristianos, tanto en nuestras familias como en las diversas situaciones que nos toca enfrentar a lo largo de nuestra vida aquí en este mundo. A continuación, veremos algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta. Ahora, para comenzar, veremos acerca de el poder de la fe. Debemos tener en cuenta siempre que confiar en Dios nos hará permanecer en sus caminos. Aunque miles de problemas nos rodeen, confiar en Dios nos hará invencibles en Él para siempre. Por tanto, a continuación veremos primero Jesús y la fe. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículo 20, nos dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Como podemos apreciar, nuestro Señor Jesucristo nos habló acerca de la fe. Es por esa razón que nos dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Podemos notar entonces que tener fe es imprescindible en la vida. Aquí es entonces donde muchos se preguntarán: ¿cómo podemos tener fe? El apóstol Pablo afirmó en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17, nos dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, esto nos quiere decir que mientras más contacto tengamos con la palabra de Dios, más fe vamos a tener. Por tanto, podemos ver que tener fe es imprescindible en la vida. Segundo, la fe de Job en medio de tragedias. Si observamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Job capítulo 13 versículos del 15 al 16, nos dice la palabra del Señor: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. A través de las Sagradas Escrituras podemos apreciar la vida de Job, un hombre lleno de fe en medio de muchas tragedias. La historia de Job es sin lugar a duda una grandiosa historia de fe, una fe depositada completamente en Dios, tanto en la prosperidad como en la pobreza o en la desgracia. Asimismo, podemos ver que Satanás quería mostrarle a Dios que no existía ser humano capaz de serle fiel a Dios en medio de las desgracias. Es por ello que podemos ver cómo Satanás mató a sus hijos, destruyó sus bienes y le provocó una enfermedad terrible, con la finalidad de que Job negase y maldijera a Dios. Incluso podemos apreciar que hasta su misma esposa y amistades se volvieron en su contra. Sin embargo, Job permaneció firme en su fe con Dios y llegó a decir, como veremos en el libro de Job capítulo 13 versículo 15, nos dice la palabra del Señor: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y en el libro de Job capítulo 13 versículo 16 nos dice la palabra del Señor: y él mismo será mi salvación. Qué impresionante es aquella declaración de Job. Esto es una afirmación de fe absoluta en su Creador, pues estaba confiando su vida completamente en Dios. Es por ello que si en este tiempo o en algún momento de nuestras vidas estemos atravesando por medio de una desgracia o tragedia que nos esté causando mucho dolor, es necesario que como verdaderos cristianos confiemos en Dios en todo momento. Tercero, Abraham y su fe hacia el llamado de Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A continuación, veremos una breve introducción en cuanto a la vida de Abraham. Abraham vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, una de las ciudades más prósperas y llenas de vida de su época. Según las excavaciones arqueológicas, nos revelan que los habitantes de Ur vivían en cómodas casas con muchos sirvientes.
Asimismo, la mayoría de las casas contaban con 12 habitaciones y patios con agua corriente, cuartos de baño y sistema de alcantarilla. Por tanto, podemos observar que debió de haber sido muy difícil la decisión que tomó Abraham el de obedecer el llamado de Dios, no solo por todas las comodidades que él tenía, sino porque Abraham en ese tiempo tenía alrededor de 75 años, junto a su esposa Sara de aproximadamente 65 años. No obstante, podemos observar que Abraham obedeció a Dios, dejando todo lo que tenía y aceptando salir de Ur. Esta fue la mejor decisión que pudo tomar Abraham, porque Dios lo prosperó aún mucho más e hizo de su generación una gran nación, siendo asimismo que de su misma generación y descendencia llegó el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, podemos aprender de esta historia que los cambios en nuestras vidas pueden ser positivos cuando estos concuerdan con la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, a continuación, veremos un segundo punto muy importante que como verdaderos cristianos debemos tener en cuenta, y es que somos vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37, nos dice la palabra del Señor: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las Escrituras Sagradas describe a una persona que es victoriosa en gran manera, y esto es porque se encuentra en condiciones de triunfar de forma absoluta. Por tanto, este no es un lenguaje jactancioso o vanaglorioso, todo lo contrario, es un lenguaje de suma confianza. Es por ello que el amor de nuestro Señor Jesucristo conquistó a la muerte, y debido a ese amor es que somos vencedores. Asimismo, como podemos notar, es imprescindible obedecer el llamado de Dios. Por tanto, no le tengas miedo a los cambios. Adelante, es necesario que coloquemos todos nuestros planes, sueños y anhelos en las manos de nuestro Señor Jesucristo para poder avanzar con fe. Por otra parte, en el aspecto espiritual, siempre es imprescindible obedecer el llamado de Dios. Si a ti o a tu familia les falta compromiso con Dios, entonces acepta el llamado de Dios a salir del conformismo espiritual. Cuarto, la fe frente a lo que parece irracional. Muchas veces quizá nos pongamos a pensar por qué Dios en su palabra nos pide algo que nos pueda a veces parecer un poco ilógico, como por ejemplo, veamos en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos del 29 al 30, nos dice la palabra del Señor: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Entonces, es aquí donde muchas veces nos preguntamos, ¿por qué debemos hacer el bien a nuestros enemigos? Asimismo, podemos ver que eso no es nada comparado con lo que Dios le pidió a Abraham, y eso lo podemos ver a través de las Escrituras Sagradas. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Tal como podemos apreciar, aquí se nos presenta un pasaje clave en el contexto de la fe y la obediencia de Abraham, y es por ello que por medio de este texto bíblico que hemos leído, se nos muestra un momento crucial en la vida de Abraham, sobre todo en el momento cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. Es por medio de esta prueba que observamos cómo Dios pone a prueba la fe de Abraham de una manera profunda y desafiante. Lo más importante de todo esto es la respuesta de Abraham ante la solicitud divina de parte de Dios. Aunque Abraham no entendía completamente el plan divino, Abraham confiaba en su fidelidad y en su poder para cumplir las promesas que Dios le había hecho. Y es por eso que a través de su fe Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios, incluso en la situación más difícil o desconcertante que pudiera atravesar. La palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 21, nos dice la palabra del Señor: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Por tanto, como podemos notar, nuestras obras ponen en evidencia lo genuino de la fe que profesamos.
El pedido de Dios a Abraham que ofreciera su único hijo en sacrificio a muchos nos pudiera parecer algo completamente absurdo. Para cualquiera de nosotros, esto sería un pedido totalmente insólito. Tal como podemos apreciar, la historia de Abraham nos enseña la importancia de una fe inquebrantable y una obediencia radical a Dios, pues su disposición para sacrificar a su hijo primogénito nos muestra su total confianza en la sabiduría y el propósito de Dios, a pesar de que sus propios deseos y comprensión podrían haberle dictado todo lo contrario. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Génesis capítulo 22, versículos del 6 al 8, nos dice la palabra del Señor: «Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Como pudimos leer a través de las Escrituras Sagradas, en el transcurso del camino, su hijo Isaac le preguntaba a su padre acerca del cordero para el holocausto. Y es en aquel momento que vemos la respuesta de Abraham ante la pregunta de su hijo: Dios proveerá. Y así fue, porque cuando Abraham iba a degollar a su hijo en sacrificio en un acto de obediencia, Dios lo detuvo y proveyó de un carnero. Esto lo podemos leer a través de las Escrituras Sagradas en el libro de Génesis capítulo 22, versículos del 10 al 13, nos dice la palabra del Señor. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Efectivamente, podemos ver que Abraham obedeció porque creyó, al igual que Job, en un Dios que todo provee. Es probable que muchas veces la voluntad de Dios nos pueda parecer un poco extraño o algo inesperado, pero Dios sabe muy bien lo que hace y por qué lo hace. Por tanto, es necesario que como verdaderos cristianos obedezcamos siempre a Dios, haciendo su voluntad en nuestras vidas, y Dios nos bendecirá grandemente. Como conclusión, debemos tener presente que, aunque no veamos a Dios, Él siempre estará con nosotros. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 41, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el libro de Josué capítulo 1, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, podemos ver que, primero, la fe en Dios es imprescindible para vivir. Segundo, la fe edifica la vida y el carácter. Y tercero, la fe nos convierte en invencibles. Y esto es porque como verdaderos cristianos tenemos la fe, la certeza de que en cada paso de nuestra vida Dios siempre estará presente. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal como podemos notar, esta es una declaración poderosa, la cual nos brinda una definición clara y concisa de lo que es la fe. Asimismo, podemos ver que la fe aquí se nos presenta como una certeza, una confianza firme y segura en lo que esperamos. Es la convicción de que lo invisible, lo que aún no hemos visto o experimentado, es real y verdadero. Por ende, es una confianza que está cimentada en la fidelidad de Dios y en su capacidad de cumplir sus promesas.
A continuación, veamos por favor a través de las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos capítulo 8 versículos del 24 al 25 nos dice la palabra del Señor. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí podemos ver que la fe se encuentra íntimamente relacionada con la esperanza y la paciencia, y es por ello que como verdaderos cristianos confiamos en lo que aún no podemos ver, pero con la certeza de que Dios cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, nos dice la palabra del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Como podemos observar aquí, se nos anima a vivir nuestras vidas basada en la fe, no en lo que nuestros ojos físicos puedan ver. Nuestra fe en Dios debe ser el fundamento de nuestras acciones y decisiones diarias. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 23, nos dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tal como dice nuestro Señor Jesucristo, la fe es clave para acceder al poder y la provisión de Dios. Creer en Él con firmeza abre las puertas de lo imposible, y es así que las Sagradas Escrituras nos enseña que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Por tanto, vemos que esto es un fundamento sólido en cuanto a la fidelidad de Dios y la confianza en sus promesas. La fe nos capacita para vivir en esperanza y paciencia, caminando por fe y no por vista. Es mediante la fe que podemos experimentar el poder y la provisión de Dios en nuestras vidas. Quizá actualmente, por los problemas o circunstancias de la vida, los conflictos y las frustraciones, es probable que muchas veces hemos llegado a pensar que estamos solos, y es por esa razón que como verdaderos cristianos debemos tener presente de que la fe en medio de las adversidades será recompensada, así como le sucedió a Job. Recordemos, la fe en medio de las adversidades será recompensada. Por tanto, es tiempo de que comencemos a vivir una vida plena de fe. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que cada día podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo, y que podamos, oh Dios, llevar cada día su palabra, tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria y la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza, Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.